Descubrí a mi prometido con mi hermana estando embarazada, y mañana voy a exponerlo todo en nuestra reunión familiar. Ya se durmió la futura mamá, le escribió mi hermana. Se rieron de mi embarazo a mis espaldas. Cuando empecé a leer sus mensajes en voz alta, sus caras se pusieron blancas. Hay momentos en tu vida que parecen sacados directamente de una película. Esos que reproduces una y otra vez en tu cabeza, saboreando cada detalle perfecto, intentando embotellar el relámpago. Para mí, ese momento ocurrió hace 3 semanas en la quietud de mi propio baño, con el sol de la mañana entrando a raudales por la ventana y haciendo que pequeñas motas de polvo danzaran en el aire. Sostenía un pequeño palito de plástico blanco y en su diminuta pantalla había 2 líneas rosas. 2 líneas rosas, no tenues, no un tal vez. Eran audaces, desafiantes y reales. Mi corazón no solo latió. Explotó en un espectáculo de fuegos artificiales detrás de mis costillas. Me llevé una mano a la boca para ahogar un sollozo de pura alegría sin filtros. Mis hombros temblaban. Después de 3 años con mi prometido Dean, después de construir meticulosamente una vida juntos con mi dulce hija de 4 años, Paige, Esta era la pieza final del rompecabezas. La que había estado esperando. Finalmente íbamos a ser la familia completa y estable con la que siempre había soñado desde que era una niña. Una mamá, un papá y 2 hijos. Toda la fantasía de la cerca blanca. Paige tendría un hermanito o hermanita a quien mandar y proteger. Yo tendría otro hijo con el hombre que amaba, un hijo que tendría sus ojos y quizás mi barbilla terca. Lo era todo. Debo haber mirado esa prueba positiva durante 10 minutos seguidos, sonriendo como una tonta absoluta, con mi reflejo devolviéndome la sonrisa en el espejo. Mi mente ya estaba acelerada, un tren de alta velocidad de planes felices. Imaginé la cara de Dean cuando se lo dijera, esa sonrisa lenta y hermosa extendiéndose por sus labios antes de que me levantara y me hiciera girar por la cocina. Imaginé la emoción de Paige, sus manitas tocando suavemente mi vientre. Ya podía ver la habitación del bebé que decoraríamos, discutiendo juguetonamente sobre los colores de la pintura. Imaginé las festividades, 2 pequeños calcetines colgados en la repisa de la chimenea en lugar de uno. La casa llena del doble de risas, el doble de caos, el doble de amor. Ya no éramos solo una pareja con un hijo de mi pasado. Estábamos creando algo nuevo juntos. Una familia real unida por sangre y por amor. Tengo 28 años. He pasado por mi cuota de desamor, suficiente para hacerme cautelosa. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se sentía aterrador. Se sentía seguro. Dean era un buen hombre, o eso creía con cada fibra de mi ser. Era maravilloso con Paige, enseñándole a lanzar una pelota y respondiendo pacientemente a su millón de preguntas de por qué. Nuestra vida juntos, aunque no era un cuento de hadas, era feliz. Era real. Era nuestra. Se suponía que este bebé sería nuestra ancla, lo que solidificaría nuestro vínculo para siempre, haciéndonos inquebrantables. Pasé todo el día flotando en una nube de alegría secreta, planeando la manera perfecta de decírselo. Me decidí por una cena especial, su comida favorita, y compré un par de botitas de bebé diminutas para poner en una caja de regalo con la prueba de embarazo. Quería que el momento fuera tan mágico como el sentimiento en mi corazón. Fui tan ingenua, tan feliz y estúpidamente ingenua. Pensé que estaba al principio del capítulo más hermoso de mi vida. No tenía idea de que en realidad estaba al borde de un acantilado, a punto de ser empujada por las 2 personas en las que más confiaba en el mundo. Esa noche, cuando finalmente se lo dije, pensé que el sueño apenas comenzaba. Pero ya había terminado. Simplemente aún no lo sabía. Esa noche, la casa estaba llena del cálido y reconfortante olor a pollo asado. Me había esmerado. Puré de papas con ajo, judías verdes, todo. Una botella de sidra espumosa se enfriaba para mí, una cerveza fría esperaba por él. Paige estaba felizmente construyendo una torre de bloques torcida en la sala de estar, tarareando para sí misma. Todo era perfecto, una escena doméstica perfecta. Cuando Dean entró por la puerta de su trabajo en la empresa de construcción, apenas pude contener la sonrisa que amenazaba con partir mi cara en 2. «Hola, tú», dijo, dándome un beso rápido y distraído en la mejilla mientras dejaba sus llaves en el cuenco junto a la puerta.
Parecía cansado, con los hombros caídos por el peso del día. Hola a ti, sonreí, tomando su abrigo. Día difícil. Lo de siempre, murmuró, aflojándose la corbata mientras caminaba hacia la cocina. Vaya, ¿qué es todo esto? Huele increíble. Solo tenía ganas de celebrar, dije, mi voz prácticamente cantando de anticipación. Ve a lavarte. La cena está lista. Nos sentamos a comer, y por un momento, todo pareció normal. Hablamos de su día, un problema con un proveedor, una discusión divertida entre dos de sus chicos. Hablamos de algo gracioso que Paige había dicho esa tarde. Era la charla fácil y cómoda de una pareja que se conocía por dentro y por fuera. O eso pensaba yo. Esperé, con el corazón martilleando contra mis costillas, hasta que Paige terminó y volvió a sus bloques. Puse la pequeña caja de regalo en la silla a mi lado. Tengo algo para ti, dije, mis manos temblando ligeramente mientras la recuperaba y la deslizaba sobre la mesa hacia él. Parecía confundido, con un pequeño ceño frunciendo su frente. No es mi cumpleaños. Solo ábrelo, le insté, inclinándome hacia adelante en mi asiento. Desató la cinta y levantó la tapa. Se quedó mirando las diminutas botitas de bebé y la prueba de embarazo anidadas dentro de la caja. Y por un largo momento, no dijo nada. El silencio era ensordecedor. Se alargó hasta que se convirtió en un peso físico en la habitación, presionando mi pecho. Observé su rostro, esperando la explosión de alegría, que se levantara de un salto y me hiciera girar. Nunca llegó. Su rostro se puso pálido, de un color ceniciento y enfermizo bajo las cálidas luces de la cocina. Levantó la vista de la caja y sus ojos estaban en blanco. No había alegría, ni emoción, solo un destello de algo que no pude identificar. Sorpresa, miedo, molestia. Vaya, dijo, y la palabra fue un soplo de aire, completamente desprovista de emoción. Dejó la caja sobre la mesa como si estuviera contaminada. ¿Estás segura de esto? Se sintió como un puñetazo en el estómago. Sí, Dean. Estoy segura. Estoy embarazada, dije, mi propia alegría disolviéndose rápidamente en un pavor frío y nauseabundo. Claro, dijo, pasándose una mano por el pelo, un tic nervioso que había visto 1000 veces. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina. Vale. Un bebé. Vaya. ¿No estás feliz?, pregunté, mi voz pequeña, patética. Sí, por supuesto. Por supuesto que estoy feliz, dijo, las palabras sonando ensayadas y huecas. Todavía no me miraba. Es solo que es mucho que asimilar ahora mismo. Solo necesito un minuto. Voy a salir a dar una vuelta. Solo necesito despejar mi cabeza. Y así, se fue. Agarró sus llaves del cuenco y salió por la puerta sin mirar atrás, dejándome sola en la cocina con el olor a pollo asado y los restos de mi momento perfecto. La puerta principal se cerró con un clic y el silencio que dejó atrás fue más ruidoso que cualquier discusión. Esa fue la primera grieta, la primera señal de que la hermosa imagen que tenía en mi cabeza era una mentira y que el espejo estaba a punto de hacerse añicos en 1.000.000 de pedazos afilados. Para entender la profundidad total de lo que sucedió a continuación, necesitas entender a mi hermana Valerie. Es 2 años mayor que yo, y desde que tengo memoria, ha sido el sol alrededor del cual todos los demás orbitaban. Es hermosa, carismática y tiene una manera de hacer que cada situación, cada habitación, cada conversación gire en torno a ella. Al crecer, yo era la callada, la responsable. Aurey, la chica buena, la ratón de biblioteca. Valerie era la chica salvaje, la que siempre tenía una historia dramática que contar, la que nuestros parientes siempre elogiaban en las reuniones familiares. La amaba, por supuesto. Es mi hermana, pero nuestra relación era complicada. Se basaba en toda una vida de tragarme mis sentimientos para mantener la paz. Tenía talento para el cumplido con doble sentido, la pequeña puya que sonaba como una broma, pero que estaba diseñada para hacerte sentir pequeña. Oh, Audrey, ese vestido es muy valiente por tu parte, decía con una sonrisa deslumbrante. Oh, es tan dulce como no te importa ser popular o tener los amigos adecuados. Cada cumplido era un insulto velado.
Cuando los parientes estaban cerca, me rodeaba con el brazo, haciendo el papel de la hermana mayor cariñosa y protectora. En cuanto se iban, estaba en su teléfono, y yo sabía que estaba enviando mensajes a sus amigos, probablemente burlándose de mi vida aburrida o de mis zapatos sensatos. Simplemente lo toleraba. Era más fácil que armar una escena. Y una parte de mí, una parte pequeña e insegura, siempre sintió que tal vez tenía razón. Tal vez yo era solo la callada y poco interesante. Recuerdo mi fiesta de graduación de la escuela secundaria. Mis padres habían organizado una gran barbacoa en el patio trasero. Estaba tan orgullosa. Fui la primera en nuestra familia en obtener una beca sustancial para la universidad. Pero a mitad de la fiesta, Valeria apareció una hora tarde con un nuevo novio, un tipo con un coche llamativo y una boca grande. De repente, toda la fiesta cambió su eje. Todos estaban adulándolos, escuchando sus historias sobre algún viaje salvaje que acababan de hacer. Mi graduación, mi logro, se convirtió en algo secundario. Cuando traté de llevarla a un lado y decirle que estaba herida, ella simplemente se rió. «Oh, Audrey, no seas tan dramática», había dicho, agitando una mano con desdén. «Anímate. Es solo una fiesta». No fue solo en nuestra juventud. Incluso después de conocer a Dean, ella era la misma. Coqueteaba con él justo enfrente de mí de una manera que podía hacer pasar por una broma. «Si Aurey alguna vez mete la pata, Dean, ya sabes a quién llamar», decía con un guiño. Yo me reía, sintiendo un pinchazo de incomodidad, mientras que Dean solo se reía entre dientes y negaba con la cabeza. Me decía a mí misma que era solo Valerie siendo Valerie, inofensiva, buscando atención. Nunca, jamás, pensé que él la tomaría en serio. Nunca imaginé que esa energía tóxica se arrastraría hasta el corazón de mi propio hogar, de mi relación. Siempre la vi como un problema familiar, una molestia que tenía que manejar en las festividades. Nunca la vi por lo que realmente era, una depredadora esperando un momento de debilidad. Y conmigo embarazada y vulnerable, vio su oportunidad. Los días posteriores al anuncio del embarazo fueron una neblina de frialdad y una tensión silenciosa y sofocante. Dean era un fantasma en nuestra propia casa. Su excusa de estar estresado con el trabajo se convirtió en un estado permanente. Empezó a trabajar hasta tarde casi todas las noches. Cuando estaba en casa, estaba pegado a su teléfono, su pulgar desplazándose constantemente, una tenue luz azulada iluminando su rostro distante. El dispositivo, que solía dejar descuidadamente en la mesa de café o en la encimera de la cocina, era ahora su compañero constante. Iba con él al baño, al garaje, y por la noche yacía boca abajo en su mesita de noche, como si guardara sus secretos de mí. Intenté hablar con él, para cerrar el aterrador cañón que se había abierto entre nosotros. Decía, «Dean, ¿qué pasa? Tenemos que hablar del bebé, hacer planes». Él solo suspiraba, un sonido pesado y agobiado que me hacía sentir como una carga. «No hay nada de qué hablar, Audrey. Te dije que estoy feliz. Solo estoy estresado con el trabajo. Se acerca la fecha límite de un gran proyecto. Siempre una excusa. Siempre una razón para alejarme». La intimidad que habíamos compartido, el afecto fácil, se desvaneció de la noche a la mañana. Se daba la vuelta dándome la espalda en la cama, creando un abismo de sábanas frías entre nosotros. Mi emoción por el bebé, lo único que quería compartir con él más que nada, se convirtió en un tema prohibido. Cada vez que lo mencionaba, él se cerraba, su rostro se cerraba como una puerta de acero. Era como si se hubiera levantado un muro entre nosotros, y yo estaba afuera gritando y arañando los ladrillos, desesperada por que me dejaran entrar. Luego comenzaron las llamadas telefónicas. Las tomaba en la otra habitación o salía al porche trasero, su voz un murmullo bajo y secreto. Si yo entraba, colgaba abruptamente. «Número equivocado», decía un poco demasiado rápido, sin mirarme a los ojos. Las notificaciones de las redes sociales parpadeaban en su pantalla y luego desaparecían antes de que pudiera ver de quién eran. Mi instinto, ese instinto primario que toda mujer tiene, estaba hecho un nudo. Se retorcía y giraba, diciéndome que esto no era solo estrés. Esto era traición. Una noche, estaba en el porche trasero hablando por teléfono de nuevo. Yo estaba en la cocina fingiendo lavar los platos,
pero en realidad estaba escuchando. No podía oír las palabras, pero oí lo único que no podía confundir, su risa. No era su risa normal de todos los días. Era una risa baja e íntima. El tipo de risa que solía compartir conmigo a altas horas de la noche cuando éramos las dos únicas personas despiertas en el mundo. Un sofoco de ira y celos crudos me subió por el cuello. ¿Con quién está hablando? ¿Quién lo hace reír así cuando apenas puede soportar mirar a su prometida embarazada? Empecé a sentir que me estaba volviendo loca. ¿Estabas siendo solo una mujer embarazada loca y hormonal? ¿Estaba imaginando cosas? Eso es lo que él quería que pensara. Pero en el fondo, lo sabía. Sabía que no estaba loca. Me estaban tomando por una tonta absoluta, y estaba a punto de descubrir cuán profundo y cuán enfermo era el engaño. El punto de quiebre llegó un martes por la noche, exactamente una semana después de que mi mundo se inclinara sobre su eje. Dean había llegado tarde de nuevo, oliendo débilmente a un perfume que no era el mío, un aroma almizclado y caro que sabía que no era de ninguna de sus compañeras de trabajo. Dio una excusa entre dientes sobre tomar unas copas con los chicos de la oficina para celebrar el cierre de un trato, se duchó y se durmió en cuestión de minutos. De espaldas a mí, pero yo estaba completamente despierta. Los nudos en mi estómago se habían convertido en una bola sólida de hielo. La sospecha me estaba comiendo viva. Yací allí en la oscuridad, escuchando su respiración constante y regular, y una resolución fría y tranquila me invadió. Tenía que saberlo. Incluso si me destruía, tenía que saber la verdad. Me deslicé fuera de la cama, mis pies silenciosos sobre el frío suelo de madera. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el ritmo frenético en mis oídos, un tambor de pavor. La habitación estaba oscura, pero su teléfono en la mesita de noche estaba iluminado por el tenue resplandor de la luna a través de la ventana. Se sentía como un faro llamándome, prometiendo respuestas que no estaba segura de querer. Mis manos temblaban tanto que apenas podía controlarlas. Esta era una línea que nunca había cruzado. Siempre había creído que la confianza era la base de una relación, y espiar era una violación de eso. Pero, ¿qué haces cuando sabes con cada fibra de tu ser que la confianza ya no existe, que los cimientos ya se han desmoronado en polvo? Cogí el teléfono. Se sentía pesado, peligroso, como un arma cargada en mi mano. Mis manos estaban resbaladizas de sudor. Tecleé su código de acceso. El cumpleaños de Paige. La ironía era tan espesa que resultaba nauseabunda. La pantalla se iluminó, cegándome por un segundo. Mis ojos escanearon las notificaciones de mensajes. Unos pocos de su chat de grupo de trabajo, uno de su madre. Y entonces lo vi. Una conversación en la parte superior de un nombre que hizo que se me helara la sangre. Valerie, mi hermana. Se me cortó la respiración. Mi mente se aceleró, tratando de encontrar una explicación plausible e inocente. Tal vez estaba preguntando por la fiesta. Tal vez estaba viendo cómo estaba. No podía ser. Tenía que ser una coincidencia, un malentendido. Mis dedos, actuando por voluntad propia, tocaron la conversación. Se abrió y el mundo tal como lo conocía se agrietó, se astilló y luego dejó de existir. El primer mensaje que vi, el más reciente de hacía solo unas horas, era de ella. Decía, ya se durmió la futura mamá. Tuve que sentarme físicamente en el suelo. Mis rodillas simplemente cedieron. Me doblé por la mitad, presionando una mano sobre mi boca para evitar gritar y despertar al monstruo que dormía en mi cama. El aire fue succionado de mis pulmones. Lo leí de nuevo y luego otra vez, las palabras y el nauseabundo emoji de guiño borrosos a través de las lágrimas calientes que ahora corrían por mi cara. La crueldad casual. La falta de respeto absoluta. Eran ellos. Era real. Me desplacé hacia arriba, mi pulgar moviéndose mecánicamente, una observadora distante de la destrucción de mi propia vida. Mensaje tras mensaje, una historia secreta de su aventura expuesta en burbujas brillantes azules y grises. Los planes para encontrarse en moteles baratos, las bromas internas, las mentiras que inventaron juntos para engañarme. Todo estaba allí. Había ido a buscar una razón para su distancia.
Y lo que encontré fue una daga digital clavada directamente en mi corazón por las dos personas que se suponía que más me querían. Me senté en ese suelo frío durante lo que parecieron horas, el pálido resplandor del teléfono iluminando mi rostro surcado de lágrimas. No podía dejar de desplazarme, no podía dejar de torturarme con la evidencia de su traición. Era una fascinación mórbida, una necesidad desesperada de conocer el alcance total del horror. Y era peor, mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado. No solo se estaban acostando a mis espaldas. Estaban construyendo todo un mundo sobre mi supuesta ignorancia. Se estaban deleitando en ello. Se estaban burlando de mí. Vi un mensaje de Dean enviado el día después de que le dije que estaba embarazada. Aurey soltó la bomba del bebé anoche. Decía, acompañado de un emoji de palmada en la cara. Pesadilla total. La respuesta de Valerie llegó al instante. Jaga. Te dije que intentaría atraparte. ¿Qué hiciste? Hice el papel del prometido sorprendido pero feliz. Creo que se lo tragó. Es tan ingenua. Ingenua. La palabra se grabó a fuego en mi cerebro. Eso es lo que yo era para ellos. Una broma ingenua. El obstáculo embarazada e inconveniente en el camino de su sórdido romance. Un problema que había que manejar. Hablaban de mí constantemente, diseccionando mi personalidad, mis hábitos, mi vida. Valerie se jactaba de que toda nuestra familia pensaba que ella era la hermana más interesante y popular, mientras que yo era solo la callada que aparentemente merecía esto. Siempre se ha dejado pisotear. Decía uno de sus mensajes. Se enfadará durante una semana y luego lo superará. Siempre lo hace. La parte más dolorosa fue leer cómo discutían mi embarazo. Él se lo contó a ella antes incluso de tener una conversación real conmigo. Bromearon sobre lo estresada que estaría criando a otro hijo. ¿Te la imaginas con 2 hijos?, había escrito Dean. La casa ya es un desastre. No tendrá tiempo ni para pensar, lo que probablemente sea lo mejor. Mi hermana, mi propia carne y sangre, había respondido con una cadena de emojis de risa. Más tiempo para nosotros, entonces, escribió. Además, no es como si tuvieras que lidiar con las partes desordenadas. Puedes ser el tío divertido de tu propio hijo. Incluso hablaron de dinero. Menos mal que su salario es estable, escribió Dean una vez. Lo vamos a necesitar con otra boca que alimentar. Como si mis ingresos fueran solo un recurso para que ellos lo explotaran. Como si mi arduo trabajo para mantener a Paige y ahorrar para su fondo universitario fuera solo una conveniencia para su traición. Fue un desmantelamiento sistemático de mi vida, mi carácter, mi maternidad. Se aprovecharon de cada inseguridad que he tenido. Cada momento de alegría que había sentido por este bebé, lo habían manchado con su risa y desprecio. Habían tomado algo puro y hermoso y lo habían torcido en algo feo y perverso. Mis lágrimas se secaron, reemplazadas por una rabia tan pura y fría que quemaba. Mi mano estaba firme ahora. Empecé a tomar capturas de pantalla, docenas de ellas. Documenté todo. Las marcas de tiempo que probaban que estaba con ella cuando se suponía que estaba trabajando hasta tarde. Los nombres crueles que me llamaban. Las bromas que hacían a mi costa y a costa de mi hijo por nacer. Cada captura de pantalla era otro clavo en su ataúd. Habían construido su mundo secreto bajo la suposición de que yo era débil y ajena. Me habían subestimado. Y estaban a punto de descubrir cuán catastróficamente equivocados estaban. A la mañana siguiente, yo era un fantasma. Me moví mecánicamente preparando el desayuno de Paige, sirviendo cereal y zumo, con la mente a 1.000.000 de kilómetros de distancia. No sentía nada más que un nudo frío y duro de rabia en mi estómago. Cuando Dean entró en la cocina vestido para el trabajo y silbando suavemente, la pura normalidad de aquello me envió una sacudida de furia. «Buenos días», dijo alegremente, cogiendo la cafetera. «¿Dormiste bien?» No respondí. Solo lo miré fijamente, con la expresión en blanco. Finalmente notó la expresión de mi cara y su actitud alegre flaqueó. «¿Qué te pasa?», preguntó, su tono ya defensivo. «Mal humor hoy». «Lo sé», dije, mi voz apenas un susurro, pero cortó el silencio de la mañana como un cuchillo. «¿Saber qué?».
Audrey, no tengo tiempo para juegos esta mañana. Tengo una reunión temprano. Lo sé sobre ti y Valerie. El color se drenó de su rostro. Por una fracción de segundo, lo vi. Pánico puro y sin adulterar en sus ojos, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una máscara de indignación descarada. De hecho, se rió. Fue un sonido hueco y feo que no llegó a sus ojos. ¿Valerie? ¿Hablas en serio?, se burló, apoyándose en la encimera. ¿De qué estás hablando ahora? No me mientas, Dean. No te atrevas a mentirme a la cara. Vi los mensajes en tu teléfono. Este era su momento para confesar, para derrumbarse, para suplicar perdón, para mostrar una sola onza de remordimiento humano. No hizo nada de eso. En cambio, pasó al ataque. Revisaste mi teléfono, gritó, su voz subiendo, tratando de convertirme en la villana. ¿Qué demonios te pasa? Eso es una completa violación de mi privacidad. Después de todo, esta es la confianza que tienes en mí. Una violación de tu privacidad, respondí, mi propia voz finalmente encontrando su fuerza. Te estás acostando con mi hermana mientras llevo a tu hijo, y quieres hablarme de privacidad. No me estoy acostando con tu hermana, insistió, su rostro enrojeciendo de ira performativa. Cariño, necesitas calmarte. Estás embarazada. Tus hormonas están por todas partes. ¿Estás segura de que no estás siendo un poco paranoica? Estás imaginando cosas, haciendo estas acusaciones locas porque te sientes insegura. Fue una clase magistral de manipulación. Estaba distorsionando la realidad, tratando de hacerme creer que yo era la loca, que las palabras que leí con mis propios ojos eran solo un producto de mi imaginación hormonal. No está en mi cabeza, grité, lágrimas de pura frustración picando en mis ojos. Vi los mensajes, Dean, las bromas sobre mí, sobre el bebé, el emoji de guiño. Mira, no voy a seguir con esto, dijo, agarrando su maletín y sus llaves. Estás siendo histérica. Hablaremos esta noche cuando te hayas calmado y puedas pensar con claridad. Se detuvo en la puerta y me miró de arriba abajo con una expresión condescendiente y compasiva. Tal vez deberías hablar con tu médico sobre esto. Tu estado emocional no es saludable para el bebé. Salió. Me dejó temblando con una rabia tan profunda que me mareó. No solo era un infiel. Era un cobarde y un manipulador de primer orden. Pensó que podía hacerme dudar de mi propia cordura. En ese momento, supe que no había esperanza para nosotros. Vi un destello del futuro, un divorcio amargo, una pelea desagradable por la custodia con él usando estas mismas tácticas, pintándome como una madre inestable ante un juez. El pensamiento fue aterrador, pero también solidificó mi resolución. Tenía que conseguir un abogado. Tenía que protegerme a mí misma y tenía que proteger a mis hijos. Después de que Dean se fue, un resquicio de esperanza desesperada y patética permaneció. Era una esperanza estúpida, pero estaba ahí. Tal vez Valerie lo había manipulado. Tal vez sentía una pizca de culpa. Después de todo, era mi hermana. Compartíamos sangre, una infancia, una historia. Seguramente, había una parte de ella enterrada en lo más profundo que sabía que esto estaba monstruosamente mal. Con dedos temblorosos, encontré su número y la llamé. Contestó al segundo timbre, su voz ofensivamente alegre y brillante. Hola, hermanita. ¿Qué pasa? ¿A qué debo el honor? La naturalidad de ello, el tono despreocupado y alegre fue como un cuchillo retorciéndose en mi estómago. Lo sé, Valerie, dije, mi voz plana y fría, desprovista de toda emoción. El tono alegre desapareció al instante. ¿Saber qué?, preguntó, su voz volviéndose cautelosa y aguda. Sobre ti, Dean. Vi los mensajes. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Esperaba negaciones, excusas, tal vez incluso falsas lágrimas de cocodrilo. No obtuve nada de eso. Lo que escuché en su lugar fue un largo y teatral suspiro de molestia, como si yo fuera un problema molesto con el que ahora tenía que lidiar, como una factura que había olvidado pagar. Oh, por el amor de Dios, Audrey, dijo, su voz goteando con descendencia. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a hacer un gran drama de esto? Me quedé sin palabras por un momento.
¿Drama? Te estás acostando con mi prometido, el hombre con el que voy a tener un bebé. ¿A eso lo llamas drama? Mira, dijo, su voz volviéndose aguda e impaciente. Lo que sea que esté pasando entre Dean y yo es asunto nuestro. Francamente, no deberías haber estado espiando su teléfono como una loca. ¿Tú te buscaste esto? Yo me busqué esto, estaba gritando ahora. No pude evitarlo. Mi voz se quebró. Eres mi hermana. Y estás siendo histérica, espetó, usando exactamente la misma palabra que Dean. Fue escalofriante. Estaba claro que tenían su historia bien montada. Eran un equipo. Dean es un hombre adulto. Puede tomar sus propias decisiones. Tal vez si fueras un poco más emocionante, un poco menos una madre aburrida, no se habría aburrido. La crueldad fue impresionante. Estaba diseñada para herir, para golpear cada inseguridad que tenía. No había remordimiento, ni vergüenza, solo una arrogancia fría, dura y reptiliana. Realmente deberías mantener la boca cerrada sobre esto, Audrey, advirtió, su voz bajando a algo amenazante. Solo terminarás pareciendo una loca celosa y desordenada. Nadie te creerá a ti por encima de nosotros. Nunca lo han hecho. Así que, simplemente deja de ser tan dramática y supéralo. Colgó. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, el tono de llamada zumbando en mis oídos. Era una alianza viciosa. Estaban unidos contra mí, armados con las mismas mentiras, el mismo lenguaje despectivo. Pensaban que yo era débil. Pensaban que podían avergonzarme para que me callara. La última pizca de esperanza que tenía de cualquier tipo de reconciliación, cualquier tipo de remordimiento por parte de cualquiera de ellos murió en esa llamada telefónica. Mi hermana no era solo una participante en esta traición. Era una cómplice alegre, y acababa de darme toda la motivación que necesitaba para quemar su patético pequeño mundo hasta los cimientos. Las horas posteriores a esa llamada telefónica con Valerie fueron las más oscuras de mi vida. La furia retrocedió, dejando un vasto y vacío páramo de dolor. Me sentí total y completamente sola. Las dos personas que deberían haber sido mis anclas en el mundo, mi pareja y mi hermana, ahora eran mis adversarios. Deambulé por mi casa, un hogar que ahora se sentía como el escenario de una mentira. Cada foto familiar en la pared, un monumento a mi propia estupidez. Simplemente lloré. Me acurruqué en el sofá y lloré hasta que mis ojos se hincharon y mi cabeza palpitó. Lloré por la familia que pensé que tenía, por el amor que pensé que era real. Lloré por el bebé inocente que crecía dentro de mí, un bebé concebido en amor, pero ahora sumido en esta farsa fea y tóxica. Más tarde, fui a la habitación de Paige y me senté en el suelo junto a su cama, observándola dormir. Su rostro era tan pacífico y confiado, su pequeño pecho subiendo y bajando a un ritmo constante. Una ola de furia protectora tan feroz que me quitó el aliento me invadió. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a traer este veneno a su hogar, a su vida? Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de ella. Se trataba del bebé. No podía dejar que crecieran en un mundo donde este tipo de traición se normalizara, se barriera debajo de la alfombra. No podía dejar que mi hija viera a su madre aceptar ser tratada como si no valiera nada. ¿Qué le enseñaría eso sobre su propio valor? Y fue entonces cuando se me ocurrió. Las lágrimas se detuvieron. La desesperación retrocedió, reemplazada por una claridad tan aguda que se sintió como un trozo de hielo formándose en mi pecho. No iba a superarlo. No iba a mantener la boca cerrada. Querían que fuera una víctima, que sufriera en silencio mientras se reían a mis espaldas. Contaban con que yo sería demasiado tímida, demasiado embarazada, demasiado rota para hacer algo. No. Se acabó ser la callada. Se acabó ser la que se deja pisotear. Una idea, salvaje, aterradora y hermosa, comenzó a formarse en mi mente. Mis padres iban a organizar una reunión informal en su casa ese fin de semana, una barbacoa familiar. Todo el clan estaría allí. Irónicamente, se suponía que la fiesta sería una celebración para Dean y para mí, una oportunidad para que anunciáramos oficialmente el embarazo a todos. Querían drama. Les daría una obra maestra. Pensaron que podían controlar la narrativa, pintarme como la loca.
Presentaría la evidencia, fría, dura e innegable. Tomaría su secreto y lo exhibiría para que todo el mundo lo viera. Dejaría que todos vieran exactamente quiénes eran. Dejaría que la familia a la que tanto les importaba impresionar fuera su juez y jurado. Este era el punto de no retorno. Sabía que podría destruir cualquier posibilidad de un escenario de crianza compartida agradable. Sabía que causaría una grieta en mi familia que quizás nunca sanaría. Pero ya no me importaba. Mi dignidad estaba en juego. Mi respeto propio. Habían incendiado mi mundo. Era justo que yo encendiera la cerilla. Las siguientes 24 horas fueron extrañamente, inquietantemente tranquilas. La tormenta de emociones dentro de mí había amainado, dejando atrás una resolución férrea y enfocada. Operé como una máquina, un soldado preparándose para la batalla. Mi misión estaba clara, y ejecuté mis preparativos con una eficiencia distante que me sorprendió incluso a mí misma. Pasé la mañana organizando meticulosamente mi munición. Revisé mi teléfono, sacando cada captura de pantalla que había tomado del teléfono de Dean. Las organicé cronológicamente en un álbum de fotos dedicado, creando una línea de tiempo digital de su engaño. Incluso las transferí a mi tableta para una visualización más grande. Luego fui a una imprenta e imprimí los intercambios más condenatorios, la tinta oscura y nítida sobre el papel blanco y limpio. Ver las viles palabras en blanco y negro las hizo sentir aún más reales, más innegables. Alimentó mi fuego y extinguió cualquier duda persistente. Pensé en los aspectos prácticos, en el futuro. Me senté frente a mi computadora y creé una hoja de cálculo con mis ingresos, mis gastos y una estimación de los costos de un nuevo bebé. El salario de Dean era mayor que el mío, pero contribuía muy poco a los gastos de nuestro hogar más allá de su mitad del alquiler. Yo era la que manejaba el presupuesto, la que se aseguraba de que el preescolar de Paige y su futuro fondo universitario estuvieran cubiertos. La idea de criar a 2 hijos sola era aterradora, pero al ver los números frente a mí, me di cuenta de que era posible. Difícil, pero posible. Hice una nota mental para llamar a un abogado a primera hora del lunes. Incluso investigué los mejores bufetes de abogados de familia de la ciudad. Esa tarde, llamé a mi madre. Fui breve, clínica. Mamá, dije, mi voz firme. Necesito que sepas algo antes de la fiesta de mañana. Dean y yo hemos terminado. Estamos rompiendo. Hubo un silencio atónito al otro lado. ¿Qué? Audrey, cariño, ¿qué pasó? ¿Es por el bebé? Tuvieron una pelea. Lo explicaré todo mañana, dije, cortando sus preguntas preocupadas. Solo necesito que estés preparada. Va a ser difícil. Por favor, solo confía en mí. No le digas nada a nadie. Pude oír la preocupación en su voz, pero aceptó. Ella me conocía. Sabía que yo no era de dramas. Si yo decía que era serio, era serio. El día de la fiesta, me sentí adormecida. Vestí a Paige con su vestidito de verano amarillo y luego me preparé. Elegí un vestido negro simple y severo. Se sentía apropiado, como si asistiera a un funeral. En cierto modo, lo era. Era el funeral de mi relación, de la familia que pensé que estaba construyendo, de la mujer que solía ser. Mientras conducía a casa de mis padres con Paige parloteando felizmente en el asiento trasero sobre ver a sus primos, una ola de miedo me invadió. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Estaba a punto de detonar una bomba nuclear en medio de mi propia familia? Una parte de mí gritaba que diera la vuelta, que simplemente hiciera las maletas y desapareciera. Pero entonces miré por el espejo retrovisor el rostro inocente de mi hija y puse una mano protectora sobre mi vientre. Estaba luchando por ellos ahora. Merecían una madre que se defendiera. Cuando entré en el camino de entrada de mis padres y vi la camioneta de Dean ya estacionada allí, tomé una última respiración profunda. La calma había terminado. La tormenta estaba aquí. Entré en una casa que zumbaba con un caos alegre. Era una tarde perfecta de finales de verano. Tías, tíos y primos estaban reunidos en la sala de estar y se desbordaban hacia el patio trasero. El olor de las famosas costillas a la barbacoa de mi padre llenaba el aire. Y allí estaban, de pie juntos cerca de la chimenea, riendo con mi tío,
Dean y Valerie. Se veían tan cómodos, tan completamente a gusto, como el rey y la reina de la fiesta. La visión de ellos, tan descarados en su engaño, envió una sacudida de adrenalina pura a través de mis venas, barriendo el último de mis miedos. Mi madre corrió hacia mí en el segundo en que entré, su rostro grabado con preocupación. Audrey, cariño, ¿podemos hablar en la cocina un minuto?, susurró, tratando de alejarme de la multitud. Ahora no, mamá, dije, mi voz tranquila pero firme. Aparté suavemente mi brazo de su agarre. Necesito hacer esto. Caminé directamente al centro de la sala de estar, colocando mi bolso, que contenía la evidencia impresa, en la mesa de café. El parloteo se calmó cuando la gente notó la expresión de mi rostro. Dean y Valerie se giraron, sus sonrisas desvaneciéndose ligeramente cuando vieron mi expresión. Valerie puso los ojos en blanco, un gesto sutil y despectivo que solo yo notaría. Dean parecía molesto, probablemente pensando que estaba a punto de montar una escena por haber llegado tarde o algo trivial. ¿Podrían prestarme atención, por favor?, pregunté. Mi voz no tembló. Era tan clara y fría como el hielo, cortando la atmósfera cálida y feliz de la fiesta. La sala se quedó en silencio. Sé que todos vinieron aquí hoy para celebrar conmigo y con Dean y para escuchar nuestras felices noticias, pero ha habido un cambio de planes. Sostuve mi teléfono. Dean y yo hemos terminado. Y creo que todos ustedes, como nuestra familia, merecen saber la verdadera razón. Vi a Dean dar un paso adelante, su boca abriéndose para protestar, una sonrisa falsa y conciliadora ya formándose. Pero no le di la oportunidad. Empecé a leer. Voy a leerles algunos mensajes de una conversación privada entre mi prometido Dean y mi hermana Valerie, anuncié. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. La mano de mi tía Clara voló a su boca. Empecé con el primero que había visto. ¿Ya se durmió la futura mamá? Esto fue enviado de Valerie a Dean hace 3 noches mientras yo estaba en casa con mi hija. No levanté la vista. Simplemente seguí leyendo. Mi voz era un monótono constante e implacable, dejando que las viles palabras colgaran en el aire. Leí su mensaje llamándome ingenua. Leí su mensaje llamándome alguien que se deja pisotear. Leí sus bromas sobre mi embarazo, sobre lo estresada que estaría, sobre cómo él no tendría que lidiar con las partes desordenadas. La habitación estaba completamente en silencio, salvo por el sonido de mi voz y el lejano chisporroteo de la parrilla afuera. Podía sentir docenas de pares de ojos saltando entre mí, un Dean con cara de piedra y una Valerie que palidecía rápidamente. Leí las marcas de tiempo, probando que estaba con ella en las noches que afirmaba estar con su abuela moribunda o trabajando hasta tarde. Valerie fue la primera en quebrarse. Está mintiendo, chilló, su voz aguda y defensiva. Se lo está inventando todo. Está loca. Siempre ha estado celosa de mí. La ignoré. Simplemente seguí leyendo. Los mensajes hablaban por sí mismos. Llegué a la parte donde Dean le contó sobre el embarazo. Le contó sobre mi bebé antes incluso de tener una conversación real y honesta conmigo, dije, finalmente levantando la vista y dejando que mis ojos recorrieran los rostros horrorizados de mi familia. Y se rieron. Se rieron de mí y se rieron de mi hijo. Fue entonces cuando Dean finalmente encontró su voz. Esto es ridículo, bramó, tratando de sonar autoritario. Audrey está malinterpretando las cosas. Está embarazada. Está emocional. Claramente no está bien. Este es un asunto privado. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Nadie me miraba como si estuviera loca. Lo miraban a él y a mi hermana con puro y franco asco. La hora de la verdad había llegado, y era todo lo que había esperado que fuera. El desesperado intento de Dean de pintarme como la inestable fracasó espectacularmente. En esa habitación, rodeada de mi familia, gente que me había conocido toda mi vida, su manipulación no tenía poder. No estaban viendo a una mujer embarazada histérica. Estaban viendo a un hombre, un futuro esposo y padre, tratando desesperadamente de mentir para salir de un rincón que él mismo había construido. Estaban viendo a mi hermana, la hija predilecta, como la serpiente venenosa que realmente era.
Mi padre, un hombre de pocas palabras que siempre había tenido debilidad por Dean, solo miraba al suelo, su rostro como una piedra, su mandíbula trabajando en silencio. Mi madre parecía horrorizada, su mano cubriendo su boca mientras miraba de un lado a otro entre sus dos hijas, la traición luchando con el dolor de una madre en su rostro. Valerie, viendo que nadie se creía su defensa de «es una mentirosa», cambió de táctica. Rompió a llorar, sollozos fuertes, teatrales y entrecortados. «¿Cómo pudiste hacerme esto, Audrey?», gimió, agarrándose el pecho como si la hubieran apuñalado. «Delante de todos. Siempre tienes que ser el centro de atención. Lo has arruinado todo». Era un movimiento tan clásico de Valerie, torcer la situación para hacerse la víctima. Pero esta vez, no funcionó. La habitación permaneció en silencio. Nadie corrió a consolarla. Mi tío solo negó con la cabeza lentamente, incrédulo. Finalmente, Dean estalló. La encantadora fachada se desmoronó, revelando al animal feo y acorralado que había debajo. «No me quedo para esto», gruñó, su rostro contorsionado por la rabia. No estaba arrepentido. Solo estaba enojado porque lo habían atrapado. Pasó furioso a mi lado, empujando mi hombro con fuerza mientras se iba, y cerró la puerta principal de golpe detrás de él. El sonido resonó en la casa silenciosa, un signo de puntuación al final de nuestra relación. Con su compañero de fechorías desaparecido, las lágrimas de Valerie se secaron al instante. Su rostro se endureció en una máscara de puro odio. «Eres una mentirosa dramática que exageró todo», me siseó, su voz baja y venenosa para que solo yo y algunos otros pudiéramos oír. «Espero que estés feliz. Has destruido a esta familia». Y con eso, ella también agarró su bolso y salió furiosa, dejando un rastro de conmoción y devastación a su paso. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ella, el tenso silencio se rompió. Mi tía se acercó y me rodeó con sus brazos en un abrazo feroz. «Lo siento mucho, cariño», susurró. Mi madre finalmente se movió, viniendo a mi lado, sus ojos llenos de sus propias lágrimas. «Oh, Audrey», fue todo lo que pudo decir. Las consecuencias habían comenzado. Mi mundo había estallado tal como lo había planeado. Pero mientras estaba allí, rodeada de los escombros, no sentí arrepentimiento. Sentí alivio. El veneno estaba fuera. El secreto estaba muerto. El silencio se había roto. Mi familia estaba en shock, pero estaban conmigo. Las mentiras habían sido expuestas a la luz, y se habían marchitado y muerto en la vid. Había perdido un prometido y una hermana ese día, pero había recuperado algo mucho más valioso, mi verdad y mi dignidad. La fiesta había terminado, pero mi nueva vida apenas comenzaba. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de adormecimiento y corazón roto, pero también increíblemente liberadores. Mi ex prometido, Dean, me envió mensajes de texto sin parar durante 48 horas. Los mensajes eran una caótica sinfonía de manipulación. En un momento estaba suplicando perdón, diciendo que había cometido un terrible error y que solo me amaba a mí. Al siguiente me culpaba por humillarlo, llamándome vengativa y cruel. No había remordimiento genuino. Todo se trataba de su ego herido. Leí algunos solo para confirmar lo que ya sabía. Luego bloqueé su número. Hice lo mismo con Valerie, que había enviado un único mensaje venenoso: «Te arrepentirás de esto». No me molesté en responder. No tenía nada más que decirles a ninguno de los dos. Mi primera llamada el lunes por la mañana no fue a mi madre. Fue al mejor abogado de familia de la ciudad. Me senté en su lujosa oficina y le conté toda la historia, con voz firme. Le mostré las capturas de pantalla. Escuchó pacientemente, su expresión nunca cambió. Cuando terminé, me miró y dijo: «Bien por ti. Ahora, protejámoste a ti y a tus hijos». Las palabras fueron como un bálsamo para mis nervios en carne viva. Inmediatamente comenzamos el proceso para terminar formalmente mi compromiso, para asegurar que tendría la custodia total del bebé que llevaba y para establecer formalmente un acuerdo de manutención infantil tanto para Paige como para el nuevo bebé que se basara en su salario real. No en lo que él afirmaba que podía pagar. Dar ese paso, proteger a mis hijos legalmente, se sintió como recuperar el control de mi vida.
La familia estaba fracturada pero me apoyaba. Mis padres estaban devastados, luchando por comprender cómo una de sus hijas podía traicionar a la otra tan profundamente. Mi padre dejó de hablarle a Valerie por completo. Mi madre intentó mediar, pero Valerie se negó a asumir ninguna responsabilidad, aferrándose a su historia de que yo era una mentirosa celosa. Finalmente, incluso mi madre tuvo que aceptar la fea verdad. Todavía hay momentos en que el desamor me inunda, generalmente tarde en la noche cuando la casa está en silencio. Una punzada aguda y repentina de lo que pensé que tenía y lo que perdí. Pero luego siento una pequeña patada en mi vientre, un pequeño aleteo de la nueva vida que llevo. O veo a Paige dormir, su rostro tan perfecto y pacífico, y sé que hice lo correcto. Me elegí a mí misma. Elegí a mis hijos. Ya no me pisotean en silencio. Dean y Valerie ya no pueden reírse a mis espaldas. Pueden mentirle a otras personas, torcer la historia y hacerse las víctimas todo lo que quieran. Pero mi familia sabe la verdad, y yo sé la verdad. Construí mi vida alrededor de un hombre y una hermana que estaban hechos de mentiras. Y ahora puedo construir un nuevo futuro en mis propios términos, sobre una base de verdad y respeto propio. Será doloroso y será difícil. Pero haré todo lo que esté a mi alcance para crear una vida feliz y pacífica para mis hijos, lejos de las cenizas de mi pasado. Un nuevo amanecer se acerca. Puedo sentirlo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Significa mucho para mí poder compartirla finalmente. Tengo que preguntarles a todos, si estuvieran en mi lugar, ¿habrían hecho lo mismo? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Y si les gustaría escuchar más, por favor no olviden darle me gusta a este vídeo y suscribirse al canal.